Porque todos los cristianos tenemos una meta. El ser cristiano, el buscar de Dios, el entregar nuestra vida a Dios, incluso entregarle nuestro tiempo a Dios, es por un motivo, es por una razón en específico, ¿verdad? Es porque verdaderamente es bien necesario. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que hagamos tesoros en el cielo y que no hagamos tesoros aquí en la tierra. El nosotros entregarle nuestra vida a nuestro Rey de Reyes, a Jesús, el nosotros entregarle nuestras horas, cada minuto de nuestra vida, es por una meta en específico. Y en esta noche vamos a hablar acerca de esa meta. Sé que llegaremos. ¿A dónde vamos a llegar? Allá, a las moradas eternas, al reino de los cielos, allá a poder estar, ¿verdad?, frente a frente con Jesucristo, el dador de la vida, con el Jesucristo, el que murió por cada uno de nosotros. Sé que llegaremos un punto muy optimista o un punto, ¿verdad?, muy lleno de gozo, lleno de alegría. Que no importando la dificultad que pasemos, siempre y cuando nosotros tengamos la mirada en cuál es el propósito por el cual yo le entregué mi vida a Jesús. Cuál es el propósito por el cual Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Cuál es el propósito que traía, ¿verdad?, Jesús cuando vino a esta tierra y murió en aquella cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué propósito traía Él? Él traía ese mismo propósito de que nosotros pudiéramos llegar allá al reino de los cielos, de que nosotros, reconociéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, pudiéramos llegar allá a aquellas moradas eternas que tiene Él preparada para cada uno de nosotros. Entonces, en ocasiones, ¿verdad?, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a medida vamos caminando este trayecto, a medida vamos, ¿verdad?, avanzando en lo que es el evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios, a medida vamos conociendo más de la Biblia, de lo que es el vivir para Cristo, de lo que es el entregarle nuestro tiempo al Señor. En ocasiones vas a ver personas o cristianos, hermanos cristianos, ¿verdad?, que no escatiman el tiempo para Dios. No escatiman si tienen que estar 3, 4 horas predicando, sirviendo, cantando, ayudando, apoyando. No escatiman ese tiempo para poder servir a Dios porque hay una meta grande, el cual es alcanzar la vida eterna. Hay personas que dedican mucho tiempo al evangelismo, a predicar en las calles, a predicar en los apartamentos cerca donde vives, en los trabajos, o van a otras ciudades y se dedican a predicar la palabra de Dios. Invierten bastante tiempo en lo que es hablar de las maravillas de Dios, hablar de las buenas nuevas de salvación. Entonces, cada uno de nosotros, los que dedicamos tiempo para esto, lo hacemos bajo un propósito. Lo hacemos, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, y lo repito una vez más: haced tesoros en el cielo, que es a lo que la palabra de Dios nos manda, a hacer tesoros allá en los cielos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros estos tesoros? Trabajando para el reino de Dios, haciendo su voluntad, ¿verdad? Enseñando de la palabra de Dios, impartiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, ayudando, ¿verdad?, al necesitado, ayudando a todos aquellos que tal vez necesitan una palabra de parte de Dios. Entonces, nosotros en ocasiones invertimos ese tiempo porque hay un propósito y sé que llegaremos a esa meta que nos hemos puesto. Yo sé que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ya hablando en el ámbito de las metas, a principio de cada año nos ponemos una meta. Al final de este año yo quiero tener tal cosa, quiero tener esto, quiero tener lo otro. O sea, cada uno de nosotros hace planes, hace ideas y empieza a trabajar en eso. Se supone, ¿verdad?, que empezamos a trabajar en eso. Entonces cada uno de nosotros nos proponemos, ¿verdad?, al final de este año o a mitad de este año o en 3 meses, 4 meses, yo quiero que mi situación, diríamos, de salud económica, mi situación o mi físico o algo cambie en mi vida. Entonces hay una meta, hay un propósito por el cual trabajar, hay una meta, hay un propósito por el cual esforzarse. Cada uno de nosotros como cristianos también tenemos una meta, también tenemos un propósito, el cual es, ¿verdad?, llegar al reino de los cielos, poder, ¿verdad?, entrar
al reino de los cielos, como dice su palabra. Por eso es que invertimos tiempo, por eso es que verás que en ocasiones, muchas veces hay cristianos que se congregan 5 o 6 días por semana en la iglesia, que invierten el tiempo en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. No es tiempo mal invertido, es un tiempo bien invertido, es un tiempo, ¿verdad?, el cual se lo dedicamos completamente a Dios para poder, ¿verdad?, hacer tesoros en el cielo, como dice su palabra. Entonces, cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el agradecimiento que hay en nosotros es tan grande que queremos compartir de esas maravillas de Dios con los demás. El agradecimiento que hay en nuestro corazón es tan grande que quisiéramos que los demás también conocieran a este Jesús, el cual cambió mi vida. Cuando las personas, ¿verdad?, Dios hace algo diferente en ellos, los sana, los cambia, les da una nueva vida, así como nos sucedió a nosotros. Cuando sucede esto en las personas, la gente también quiere que sus familiares conozcan a Jesús. La gente también quiere, ¿verdad?, que sus hermanos y todos conozcan a este Jesús que cambia, que sana, que restaura. Entonces empieza a dedicar tiempo, en primer lugar, para estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Empieza a dedicar tiempo a servir a los demás, a mostrarle a los demás el amor de Dios, a mostrarle a los demás lo que la palabra de Dios dice. Empieza a invertir tiempo, esfuerzo, trabajo y tantas cosas para poder, ¿verdad?, ser un servidor, un siervo de Dios. Y cada uno de nosotros, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, es importante que sepamos que el verdadero cristiano, el que verdaderamente ha conocido a Dios, va a trabajar en su reino, va a trabajar aquí en la tierra, diríamos, para ganar más almas para el reino de los cielos. Dios le va a poner en su corazón ese anhelo y ese deseo, y cada uno sabe si obedece o no obedece a lo que Dios pone en su corazón. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a eso. El que conoció a Jesús, compártalo con alguien más. Y es la forma en la cual nosotros nos hemos dado cuenta, en la cual nosotros sabemos que hay un Jesús que salva, que hay un Jesús que vino a morir por nuestros pecados y nos dio salvación. Pero más adelante en el trayecto del evangelio llegamos a un punto, llegamos a momentos en nuestras vidas donde nos toca, ¿verdad?, o donde Dios nos dota de algunos dones espirituales, los cuales se deben usar para, como dice la palabra de Dios, para el crecimiento de la iglesia, para beneficio de la iglesia, para beneficio del ministerio. Dios nos dota o nos da a cada uno de nosotros esos dones, ¿verdad?, los cuales se usan dentro del redil del Señor, dentro de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga mejorando, para que la iglesia siga conociendo al Dios de poder. Entonces, cada uno de nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos por el Señor y seguimos trabajando por Él. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 7, en su título dice: nunca os conocí. ¿Y por qué me estaba enfocando un poco en lo que es trabajar en el camino del Señor? Porque muchas veces o en ocasiones como cristianos creemos, yo hice o he hecho bastante por el reino de los cielos, y decimos, creo que sí me lo merezco. En ocasiones nosotros podemos decir, yo dedico tiempo, dedico esfuerzo, dedico trabajo, dedico la sabiduría que Dios me ha dado, dedico un montón de cosas para el reino de los cielos. Yo creo que sí tengo ganada la vida eterna, yo creo que sí tengo ganada la salvación. En ocasiones ese es nuestro pensamiento. Al creer, ¿verdad?, que los mismos dones que Dios nos da, la misma sabiduría que Dios nos da, son suficientes para poder alcanzar o para poder comprar o para poder pagar o para poder dar algo para nosotros poder llegar al reino de los cielos. En ocasiones pensamos que nuestro arduo trabajo en el redil del Señor nos asegura a nosotros la salvación, nos asegura a nosotros, bendito es el Señor, de que no hay nada más que pueda hacer para poder ganarme la vida eterna, para poder ganarme la salvación. En ocasiones pensamos que ya porque Dios nos ha dado dones, ya porque Dios nos ha dado privilegios hermosos de servirle a Él,
pensamos, ¿verdad?, que ya tenemos seguro lo que es el reino de los cielos. Pensamos que ya tenemos segura esa entrada al reino de los cielos. Y en ocasiones nos descuidamos de lo más valioso. En ocasiones descuidamos aquello, bendito es el Señor, lo cual Jesús dice, o Dios dice, o su palabra dice, no importa qué tanto hagas, no importa qué tanto presentes, no importa qué tanto ayudes a los demás, no importa qué tanto presentes delante de los demás, no importa qué tanta fidelidad tú tengas delante de tu cónyuge, delante de Dios, delante de los demás, no importa cuántas cosas tú hagas, la salvación que Dios nos da, o la salvación que Dios nos puso, o la salvación que Dios trajo a la humanidad, es por gracia y misericordia de Él. Es porque a Él le plació enviar a su Hijo y librarnos a nosotros de la condenación eterna. ¿Qué habíamos hecho nosotros para ganar esa salvación? Nada, absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer nosotros para decir yo he pagado por mi salvación? Absolutamente nada, porque Dios en su amor y en su misericordia vino y nos dejó ese regalo maravilloso aquí en la tierra. Entonces, en ocasiones sucede lo que dice el versículo 21 de Mateo 7:14. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Primer punto que empezamos a tocar desde acá. No todo el que le dice, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que solamente declare, ¿verdad?, repetitivamente, Señor, mi Dios, mi Rey, mi papá, entrará en el reino de los cielos. No todos aquellos, ¿verdad?, que tal vez lo hacen por costumbre, tal vez lo hacen, ¿verdad?, porque les impusieron en ocasiones el orar así, el pedir así, el comunicarse con Dios así, de esa forma, piensan que desde ahí van a ganarse el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice lo siguiente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, la labor y el trabajo de aquel al cual Dios ha llamado. La labor y el trabajo de aquella mujer a la cual Dios ha llamado, ya sea a predicación, ya sea a evangelismo, ya sea a servir, ya sea, ¿verdad?, en el área que Dios te llame, en el área donde Dios te haya colocado, el sentir que Dios haya puesto en ti. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Si no, dice el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, en ocasiones no importa qué tanto pensemos que vivimos en santidad, porque en ocasiones hay en las iglesias o en la humanidad o en las congregaciones, ¿verdad?, hay una hipocresía tan grande en nuestras vidas que en ocasiones nos creemos tan religiosos, nos creemos tan santos, nos creemos que vivimos en una santidad intocable en nuestras vidas, pero a veces no sabemos, ¿verdad?, que estamos poniendo o exponiendo una cara al mundo donde aparentamos que somos buenos cristianos, aparentamos que somos cristianos conservadores, aparentamos que somos cristianos, ¿verdad?, de los cuales dice la palabra de Dios, preguntad por las sendas antiguas y andad en ellas. Entonces, en ocasiones pensamos que o aparentamos delante de la humanidad que somos aquellos cristianos, ¿verdad?, que somos intachables, porque hay ocasiones donde la falta, el pecado, la suciedad, lo que traemos en nuestras vidas, no lo traemos por el exterior, sino que lo traemos por el interior. Hay ocasiones en las cuales vamos a ver, ¿verdad?, personas, en este caso hablando de mujeres, las cuales van a traer tal vez su pelo teñido, tal vez su pelo de 2 que 3 colores, y en ocasiones no es ella la que trae vanidad, sino que la vanidad la trae aquella que trae el pelo de su color natural, pero trae la vanidad guardada en su corazón, pero trae dentro de sí guardado aquello que debería o tenía que tener aquella mujer que tenía su pelo teñido. Con esto no quiero, ¿verdad?, enfatizar que
que la mujer debe de pintarse el cabello. No, 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 nada de eso, sino que el enfoque de esto es que, como dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, porque con nuestros labios podemos declarar el nombre de Jesús, con nuestras palabras podemos hablarle hermoso a Jesús, podemos hablarle nuestras mejores expresiones a Él, pero ¿qué hay de lo que Él escudriña? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay de lo que tenemos en nuestro interior? ¿Qué hay de nuestra manera de vivir, que los de afuera no la ven, sino que solo Dios la ve? ¿Qué hay de la vanidad, el orgullo, el rencor, el resentimiento? ¿Qué hay de todo lo que nosotros guardamos y nadie lo ve? Solo Dios lo puede ver. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra de Dios, entrará en el reino de los cielos, porque con nuestra boca nosotros podemos declarar infinidad de palabras. Pero cuando verdaderamente nosotros nos hemos acercado a Dios, cuando verdaderamente nosotros nos hemos acercado a Él, existe en nuestra vida un cambio grande, existe en nuestra vida un cambio enorme, existe en nuestra vida una manera de vivir muy diferente a la que teníamos antes. Por eso dice el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ocasiones Jesús dijo, ámense los unos a los otros. En ocasiones Jesús dijo, si tu hermano te ofende, perdónale. En ocasiones Jesús dijo, ¿verdad? Si alguien te da en una mejilla, tú ponle la otra. En ocasiones Jesús nos dio estas enseñanzas que poco las practicamos, pero que son muy necesarias para todo el cristiano, para todo aquel que ha conocido a Jesucristo, para todo aquel que le ha entregado su vida a Él. Son cosas o pasos muy necesarios para todo el que profesa ser cristiano, porque todos podemos decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo sigo los pasos que Jesucristo dejó, pero ¿qué hay de tus acciones delante de los demás? ¿Qué hay de ti cuando llegas a la casa de Dios y empiezas a declarar el nombre de Jesús, Señor, Señor, y empiezas a declarar, ¿verdad? Todo lo bonito que es amar a Dios, todo lo bonito que es servir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando sales de la iglesia? ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Qué pasa con las palabras hirientes que le dices a tu esposa, tal vez a tus compañeros de trabajo? Haces chistes de doble sentido con la misma boca con la cual declarabas, ¿verdad? Todo lo que dice el versículo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, en ocasiones no es lo que nosotros aparentemos, como dice su palabra, no es lo que verdaderamente nosotros expresemos delante de Dios, sino que es lo que verdaderamente nosotros sentimos en nuestro interior, ¿verdad? Por alcanzar el reino de los cielos, por llegar a aquella meta. Dice el versículo 22, ya hablando de los dones, los cuales Dios le da a su pueblo, los dones los cuales Dios por misericordia, por amor, Él nos da a cada uno de nosotros. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, en el día de cuando se abran los libros y cada uno mira esto y esto y esto y esto y esto y esto no estuvo bien. En aquel día, dice, muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, hablando de los que tenían conocimiento ya de la palabra de Dios, de aquellas personas que tienen conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento, una sabiduría o tal vez un estudio más amplio, más alto, niveles más altos de conocimiento de la palabra de Dios. Personas a las cuales Dios escogió para dotarlos de un don espiritual, el cual dice, el versículo 22 nos menciona, dice, dos de ellos dice, no profetizamos en tu nombre, es el de profecía, y en tu nombre echamos fuera demonios, dice la palabra de Dios. Y aquí viene el otro, y en tu nombre echamos fuera demonios, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Las personas las cuales Dios las ha dotado de dones espirituales, les ha dado estos dones espirituales, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, incluso de lo mismo que Jesús les da, no profetizamos en tu nombre. El profetizar, el dar profecía, es Dios quien se lo pone a la persona. Y dice, no profetizamos en tu nombre, dice,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. También dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto no era, o esto no es porque yo sea tan inteligente. Esto no es porque yo sepa demasiado de la palabra de Dios. Esto no es porque sepas poco de la palabra de Dios. Esto es a quien Dios tiene misericordia de darle un don, se lo va a dar. A quien Dios tiene misericordia de darle ese don de profetizar o de palabra profética, a Dios se lo va a dar. No es verdad que tanto conocimiento tengas, no es que tanto, bendito es el Señor, estudio hayas tomado, hayas sacado. No importa que tanto estudio teológico hayas estudiado. Lo importante de esto es ver y reconocer que la misericordia de Dios, el amor de Dios es el cual nos elige a cada uno de nosotros. Tú puedes tener muchos diplomas bíblicos, puedes tener muchos conocimientos bíblicos, pero si Dios no te ha dotado o no te da este don o estos dones, lastimosamente, bendito es el Señor, no fuiste a quien Dios escogió. Tal vez Dios te escogió para otras cosas, tal vez Dios te escogió para predicar a las naciones, pero ese no era tu don. Entonces la palabra nos habla claro que nos da a cada uno de nosotros, o nos dota de dones, los cuales se usan de igual forma para el crecimiento de la obra del Señor. Dice, y en forma de pregunta se lo dice, no profetizamos en tu nombre. Muchos le dirán al Señor en aquel día, no hicimos también lo que tú nos mandaste que hiciéramos. Porque Dios le da un don a una persona para que lo use, para que trabaje en ello, para que se vea el poder de Dios mediante esa persona. Solo somos instrumentos de Dios. Dios puede dotarnos de 5 o 6 dones, de talentos, pero todo eso es para que el amor y la misericordia de Dios se reflejen al mundo. Entonces, en forma de pregunta dice que muchos le dirán, no profetizamos en tu nombre. Y también dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. La palabra de Dios nos habla bien claro. Y en forma de pregunta vuelve y le dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Hay personas que tienen estos dones espirituales. Hay personas que Dios en su amor y en su infinita misericordia les ha dado estos dones. Pero déjame decirte que no te aferres o no nos aferremos a lo que Dios nos da. No tratemos o pensemos, ¿verdad? Que por mucho que yo desempeñe la palabra profética, por mucho que yo venga y hable en redes sociales, que mira que esta profecía viene para ti, porque han aparecido infinidad de profetas, los cuales ya se ponen por título en una red social, el profeta tal, pero de profecía no tienen nada, de palabra profética no tienen nada, de palabra de parte de Dios no tienen nada, de palabra de la cual Dios quiere hablar a estas personas no tienen absolutamente nada. Ellos te van a hablar de carros, de edificios, te van a hablar de prosperidad, te van a hablar de dinero, te van a hablar de un año próspero, te van a hablar de el año noveno, que es el año de dar a luz, la bendición de Dios. Te van a hablar de todo este tipo de cosas, pero déjame decirte que la verdadera profecía de Dios te va a hablar a ti, y para que si te habla, te va a hablar para que endereces tu vida, te va a hablar, bendito es el Señor, para que veas de dónde estás caminando. Cuando estas personas, ¿verdad?, hablan y se riegan hablando y se expresan tanto diciendo, Dios dice así que viene una bendición para ti, Dios dice así que viene un carro para ti, Dios dice así que viene para ti algo grande, que el año pasado, este año fue un año de escasez, pero hoy viene un año de abundancia. Hay muchas personas que te van a endulzar con este tipo de palabras, pero déjame decirte y hablarte claro, esa no es la profecía de parte de Dios, esa no es la profecía que Dios quiere que escuches, esa no es la profecía que Dios quiere llevar a tus oídos, a tu pensamiento, a tu corazón. Dice aquí el versículo, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos se lucran de estas cosas, muchos se agarran de decir, Dios dice así, Dios dice de esta forma, esta palabra viene de parte de Dios, recíbela de parte de Dios. Entonces muchos van a decir, ¿verdad?, esto viene de parte de Dios, pero tienes que tener mucho cuidado y saber que nunca en la vida Dios te va a mandar una palabra para que tú fracases.
Nunca Dios te va a mandar una palabra para que tú te llenes de vanidad. Nunca Dios te va a mandar algo o una riqueza o una bendición para que tú te apartes de Él. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y muchas de estas profecías que nosotros escuchamos, de estas falsas profecías, traen alegría en el momento de la persona que dicen amén, yo lo recibo, traen alegría en ese momento, pero más adelante lo que trae es más preocupación. ¿Por qué? Porque el supuesto profeta, la palabra profética que te dio no se cumplió, porque no venía de parte de Dios. La palabra supuesta profética que aquel varón te dio no venía de parte de Dios, venía de parte de su emocionalismo, venía de parte de tenerte ahí sentado enfrente de una pantalla, viéndolo, hablando mentira, profanando el nombre de Jesús, declarando palabras que Dios ni siquiera ha dicho. Por eso dice la palabra de Dios: no profetizamos en tu nombre mentira. Profetizabas en el nombre de Dios, pero dabas profecía la cual Dios no había dado. Mencionabas el nombre de Dios, pero Dios nunca te habló a ti. Hablabas de Dios, lo mencionabas a Él, pero nunca Dios te dijo: dale esta palabra profética a esta mujer. Jamás Dios te dijo: dale esta palabra profética a este hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Cuando la palabra de Dios nos dice: muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mentira, estabas profetizando tu propio emocionalismo, tus propias palabras. Y dice también: y en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el versículo 27, nunca os conocí. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios se expresa de esta forma? Porque hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, no importa el don que Dios te haya dado, si no guardas, si no cuidas tu vida en santidad, te vas a perder, no vas a heredar el reino de los cielos. No importa si eres predicador, si eres evangelista, no importa si eres, verdad, de esos predicadores internacionales reconocidos, de aquellos que traen un escuadrón, verdad, de policías, de soldados, un escuadrón que los vienen cuidando. Y no importa qué tan importante te creas en esta tierra, si no cuidas tu salvación, no vas a llegar al reino de los cielos. No importa si Dios ya te dio el don de sanidad, si no cuidas tu manera de vivir, no vas a alcanzar el reino de los cielos. No importa cuánta profecía Dios te haya dado, cuánta palabra profética Dios te haya dado, si verdaderamente tú no cuidas tu vida en santidad, no vas a llegar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que los que profetizaban le dirán: en tu nombre profetizamos. Los que echaban fuera demonios le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. Los que hacían sanidades por el mismo don que Dios les daba, aunque le digan: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Dios les declarará: nunca los conocí. No eran parte del propósito de Dios, no eran parte del plan de Dios, no eran parte de los llamados de Dios, no eran parte de aquellos a los que Dios había escogido para poder llevar una verdadera palabra profética. No eran parte de aquellos a los que Dios había escogido para poder hacer crecer su redil, para poder hacer engrandar su redil. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta que por muy predicador que seas, por mucho denuedo que tengas de palabra, por mucha facilidad o agilidad que tengas de predicar un mensaje, por muy bonito que cantes, por muy bonito que adores a Dios, por muy bonito que le entregues todo tu tiempo a Dios, no, eso no importa. Lo que importa es qué tanto estás buscando vivir en santidad, qué tanto estás buscando servir a Dios, qué tanto estás buscando amar a Dios, qué tanto estás buscando despojarte de ti mismo para poder alcanzar el reino de los cielos. Dice en el versículo 23: y entonces le declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aunque lo que haces pareciera que es bueno, si tu corazón está lleno de vanidad, no estás haciendo absolutamente nada. Porque puedes traer mucha palabra de Dios, puedes traer muchos dones de parte de Dios, pero si tu corazón, si tu vida no se mantiene
mantiene en santidad, no estás haciendo absolutamente nada. En cierta ocasión dice la palabra de Dios que Jesús envió a unos a predicar, y dice la palabra de Dios que aquellos regresaron gozosos, alegres, contentos, y le decían: Señor, los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados, recibían tu palabra. Y Jesús mismo le dijo: yo mismo miré a Satanás descender del cielo, yo mismo lo vi. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Ya al final le dice: no os regocijéis, no te alegres por todas estas cosas, regocíjate porque tu nombre está en el libro de la vida, regocíjate porque estás caminando una vida en santidad, alégrate porque te sientes seguro que lo que estás haciendo lo estás haciendo con amor para el Señor, gózate porque tu nombre esté allá en el libro de la vida, gózate porque en aquel día cuando Jesucristo venga y abra aquellos libros y busque tu nombre ahí, vea que lo que tú has hecho lo has hecho de corazón, vea que en tu corazón no había resentimiento, no había odio, no había ira, no había enojo, no había absolutamente nada que te apartara de Él. Entonces todo cristiano, no importa en qué nivel estés, no importa si apenas conoces de Dios, no importa si tienes 10 años de conocer a Dios, no importa si eres predicador, líder, diácono, pastor, no importa si tienes el don de profecía, si no importa tampoco si cumples el evangelio del apostolado o si cumples, ¿verdad?, como los apóstoles cumplían, de viajar, de fundar lugares, de trabajar para el reino de Dios. No importa todo eso que hagas, si tu vida no está viviendo en santidad, lastimosamente no puedes prepararte para llegar al reino de los cielos. Dice el versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la intención de esto, la intención de todo esto no es nada más invertir el tiempo en vano, porque según lo que leemos aquí dice que en el versículo 22 muchos le dirán: no profetizamos en tu nombre, y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Invirtieron su tiempo, desempeñaron tal vez esa labor, desempeñaron tal vez ese don que Dios les había dado, y dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tantas cosas, bendito es el Señor, que muchas veces has pasado 10 años, 15 años, 20 años, y cuando llega cierto trayecto en el evangelio, te apartas del camino del Señor. Dice la palabra de Dios: entonces yo les declararé: nunca os conocí. Dice la palabra de Dios: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no importa cuántos años tengas en el evangelio, no importa cuánto sepas de la palabra de Dios, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, si te apartas del camino del Señor, lastimosamente no puedes llegar al reino de los cielos. Si te apartas de la verdad, lastimosamente no puedes alcanzar la vida eterna. Y esto es algo que no lo declaro yo, sino que lo declara la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de una perseverancia del cristiano. Claro que en ocasiones vas a caer, claro que en ocasiones, bendito es el Señor, estás tal vez propenso al pecado, claro que en ocasiones estás propenso a fallarle a Dios, pero dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Las veces que el justo caiga, Jehová es grande en amor y en misericordia para levantarte. Hay personas, bendito es el Señor, que han vivido años en el evangelio. Hay personas que pasaron toda su juventud en el evangelio y llegó una etapa donde para ellos fue atractiva la fornicación, donde para ellos fue atractivo el adulterio, donde para ellos fue atractivo ir a vivir bajo el alcoholismo, ir a vivir bajo la drogadicción. Hay personas que conocen de la palabra de Dios, pero lastimosamente hay un versículo, déjame decirte, en Mateo capítulo 7 versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa cuántos años tú llevas en el evangelio, tienes que cuidarte de no caer de la gracia. No importa cuán predicador o cuán buen predicador sea, tienes que cuidarte de no caer de la gracia. No importa cuántos años tengas de servir a Dios, tienes que cuidarte de no caer de la gracia. ¿Por qué? Porque es lamentable que en aquel día, después de tanto esfuerzo, como dice la palabra de Dios, después de tanta dedicación, se abran aquellos libros y tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros mismos cargamos pecados que son de muerte. En ocasiones nosotros mismos cargamos pecados los cuales solo Dios y yo conocemos, los cuales solo Dios y tú
tú conoces, los cuales solo tú mismo puedes declararle a Dios y sentirte libre, sentirte limpio, sentirte seguro que al llegar allá al gran trono blanco, que al llegar allá aquel momento delante, frente a frente, cara a cara del Rey de Gloria, te diga: ven aquí, bendito de mi Padre, hereda el reino de los cielos, que seas de aquellas ovejas de su mano derecha a las cuales Él mismo les dirá: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta, bendito es el Señor, que no importan los años, no importa el tiempo, no importa cuánto tú inviertas en el camino del Señor. Si caes de la gracia, lastimosamente no hagas maletas para llegar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios lo declara. Habla de los que profetizaban, habla de los que en su nombre sanaban enfermos, habla de los que en su nombre echaban fuera demonios, pero dice el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque en ocasiones creemos que entre tanto que yo haga para Dios, mucho que yo trabaje para Dios, invierto mi tiempo, invierto mi vida, invierto mi juventud, invierto todo, bendito es el Señor, lo que tenga posiblemente a mis manos, a mi alcance, para poder servir a Dios con todo mi corazón. Pero si dentro de ti hay algo, hay suciedad, hay podredumbre en tu corazón, si dentro de ti hay resentimiento, si dentro de ti hay división, si dentro de ti hay un espíritu el cual no te deja, bendito es el Señor, poder perdonar, poder amar, poder acercarte a los demás, si dentro de ti hay algo de esto, déjame decirte que hay una palabra para ti. Dice la palabra de Dios: entonces les declararé: nunca os conocí. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros claramente. Por mucho que hagamos, por mucho que nosotros presentemos delante de Dios, si nuestra vida espiritual, si nuestra vida cristiana no está de acuerdo a la santidad que Dios quiere que tengamos, lastimosamente estamos viviendo una doble vida en la cual probablemente al final tu destino no sea el reino de los cielos, sino el lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo dicen mis propias palabras, lo declara la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en ciertos versículos: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios es la que nos declara a cada uno de nosotros. Por eso en ocasiones es necesario hablarle al que tiene don de profecía, en ocasiones es necesario hablarle al predicador, en ocasiones es necesario hablarle al cantor, es necesario hablarle al levita, es necesario hablarle, bendito es el Señor, aquel que es tierno en el evangelio. Es necesario hablarle a todo el mundo y declararle y decirle: tienes que vivir una vida en santidad, tienes que vivir una vida apartada de lo malo, para que Dios pueda, ¿verdad?, allá en aquellas moradas eternas, tenerte un lugar especial para ti, para que cuando tú mueras, te vayas de este mundo, cuando Cristo venga, tú puedas con toda confianza, ¿verdad?, con amor y con aquel anhelo, con aquel deseo de ver cara a cara al Señor Jesucristo, estar seguro de que lo has hecho bien delante del Señor. Entonces dice la palabra de Dios y nos declara, ¿verdad?, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el tema que traemos esta noche: sé que llegaremos. Pero sé que llegaremos conlleva un compromiso en cada uno de nosotros: dejarnos, despojarnos, apartarnos de aquello que nos aparta de Dios, quitar aquello que nos aleja de Papá Dios. También nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 14. También hay una palabra poderosa, ¿verdad?, la cual nos habla a cada uno de nosotros acerca de la perseverancia, acerca del mantenerse, ¿verdad?, lo que es firme en el camino del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 9, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y a esto es a los que la palabra de Dios se refería en los versículos anteriores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquellos que dicen: es palabra de Dios, Dios dice así, Dios me habló y me dijo, ¿verdad?, que te dijera esto. Analízalo, escúchalo, oye lo que te dice, sé sabio.
como dijo el apóstol Pablo, que tenemos que escucharlo, tomarlo, pero retener en nuestras vidas lo que verdaderamente nos conviene para alcanzar la vida eterna. Retener en nuestro corazón lo que verdaderamente nos conviene para poder hacer la voluntad de Dios. Dice, entonces, dice, se levantarán muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. La palabra de Dios lo declara. Versículo 12. Y se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un requisito muy importante, perseverar hasta el fin. Y vuelvo y lo repito otra vez, probablemente tú vas a caer. Aunque se escuche feo, aunque se escuche, ¿verdad?, muy demasiado claro, pero probablemente puede haber una ocasión en tu vida que tú vas a pecar. Y estoy hablando de pecados de muerte, de los pecados graves, de aquellos pecados los cuales te arrastran, ¿verdad?, completamente al infierno. Puede haber ocasiones, bendito es el Señor, que en tu vida puede haber adulterio. Puede haber ocasiones que en tu vida puede haber fornicación si todavía no estás casado. Puede haber que en tu vida, bendito es el Señor, haya aquellos pecados como dice la palabra de Dios, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, dice no hurtarás. Amén. Entonces todas estas cosas puede haber que en ocasiones como hijo de Dios, como cristiano, en tu debilidad, como cristiano, en tu humanidad, tú falles a Dios. En tu humanidad tú tropieces, tú caigas de la gracia. Esto sucede alrededor del mundo. Esto no es porque sea muy predicador, no es porque sea muy pastor, no es porque sea muy evangelista. Tengas lo que tengas, estás propenso al pecado. Hagas lo que hagas, estás propenso al pecado porque todavía eres carne, todavía este cuerpo pecaminoso lo andas cargando, bendito es el Señor. Entonces no importa lo que haya, lo que se presente en tu vida. En ocasiones nos ha tocado ver ministros en adulterio, fundadores de iglesias en adulterio, personas las cuales llevan 30, 40 años en el evangelio, han caído de la gracia de Dios, han caído feo delante, bendito es el Señor, del enemigo, han caído ahí en esa podredumbre del pecado. Pero déjame decirte que hay una palabra bien hermosa aquí en Mateo 24, que es la perseverancia, el perseverar, el mantenerse, el estar en pie, el reconocer que si te caes Dios te puede levantar, el reconocer de que si fallas Dios te puede perdonar, el reconocer, bendito es el Señor, que todavía no eres perfecto, pero quieres que Dios te perfeccione, entonces te mantienes en pie, el reconocer, bendito es el Señor, que si 7 veces tú te caes, Dios te vuelve a levantar, Dios te vuelve a perdonar, el poder conocer y saber que la perseverancia se trata de que tenemos un abogado ante el Padre, el cual no importa cómo tú te sientas delante de Dios, cuando traes un corazón constrito y humillado delante de Él, cuando vienes delante de Él y te presentas y le dices, Señor, perdóname porque te he fallado, Señor, perdóname porque no me siento digno del reino de los cielos. El hijo pródigo, cuando llegó a la casa de papá, le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus trabajadores. No se sentía digno siquiera de sentarse a la mesa de su padre, pero qué hermoso es cuando Dios nos dice, ¿verdad? O cuando Dios nos abraza con su amor y con su misericordia, cuando Dios, ¿verdad?, sabe y conoce nuestras debilidades, cuando Dios sabe y conoce lo profundo de nuestro corazón, cuando Dios sabe y conoce nuestro verdadero arrepentimiento delante de Él, cuando Dios ve aquel corazón constrito, humillado, arrepentido, aquel corazón que verdaderamente quiere cambiar, Él extiende su mano y te levanta nuevamente, Él extiende su mano y te pone en pie nuevamente, Él extiende su mano, bendito es el Señor, y te saca otra vez del lodo cenagoso y te da una nueva vida y te da una nueva oportunidad para seguir adelante. La perseverancia te va a llevar al reino de los cielos, no que tú digas, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hice tantas cosas, ¿cómo no me vas a dar la entrada al reino de los cielos? No te equivoques. Si no perseveras hasta el fin, lastimosamente dice la palabra de Dios, no serás salvo. Si no perseveras en lo que has creído, si no perseveras en lo que Dios te ha dado, si no te mantienes en pie, lastimosamente no serás salvo. Así que si en este día, si en esta noche tú te sientes
o has caído de la gracia, si en esta ocasión o en esta noche tú sientes, bendito sea el Señor, que has cometido un pecado grave delante del Señor. Hay muchas personas caminando por ahí por las calles que andan cargando el adulterio en sus manos, que andan cargando el adulterio sobre sí mismo. Hay muchas personas que traen sus manos, sus pies encadenadas en fornicación. Hay muchas personas, bendito es el Señor, que andan encadenados, gloria a Dios, aleluya, y ya completamente casi condenados. Levántate en el nombre de Jesús, acércate al Dios de amor, acércate al Dios de misericordia, acércate al Dios que toma tus pecados, dice la palabra de Dios, y los lanza a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Así es como funciona el amor y la misericordia de Dios. Así es como funciona, ¿verdad? Aquel versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el enemigo no te acuse, para que el diablo no te acuse. Tienes que darle la espalda al pecado que estás cometiendo. Para que el diablo no te señale, tienes que darle la espalda a la falta que estás cometiendo y poner tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores y reconocer, bendito es el Señor, cuál es mi condición de pecado delante de Él, y reconocer cuál es mi condición humana delante de Él. ¿Será que estoy como aquel hijo pródigo comiendo algarrobas en medio del pecado? ¿Será que la perseverancia que traía yo delante del Señor la he dejado a un lado? ¿Será que el mundo me arrastró, me llevó, me agarró, me hizo como quiso? ¿Será que el diablo ya tomó control de mi vida? ¿Será que aquel pecado ya me tiene cegado y no me deja apartarme de Él y buscar de Cristo? ¿Será que estás en esa condición? Bendito es el Señor. Recibe esta palabra de parte de Dios. Dice el Señor, no te preocupes porque yo te he amado. No te preocupes porque con amor eterno yo te he amado. No te preocupes porque Dios es un Dios justo, es un Dios fiel. Su palabra lo declara en esta noche. Su palabra nos dice a cada uno de nosotros en esta noche, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga, bendito es el Señor, perseverante, este será salvo. Aquel que venga con un corazón contrito y humillado, dice el Señor, no te preocupes porque Dios no lo menosprecia, pero tienes que darle la espalda al mundo, tienes que darle la espalda a aquello que te apartó de Dios, tienes que darle la espalda a aquello que te hizo voltear tu mirada y mirar hacia atrás. Tienes que darle la espalda a aquello que te hizo quitar la mano del arado, porque si no lo haces, bendito es el Señor, dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señora, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel, bendito es el Señor, que profesa ser hijo de Dios es que verdaderamente es hijo de Dios. No todo aquel, bendito es el Señor, que lo vas a escuchar con palabras, con denuedo de palabras, declarando de la palabra de Dios. No todos van a llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo depende cómo estás viviendo tu vida delante de Él. Todo depende cómo te estás presentando delante de Él. Todo depende qué es lo que traes cargando a cada día delante de ti. Todo depende a cuántos, bendito es el Señor, tú traes cargando en tu corazón. A cuántas personas traes cargando en tu mente, las cuales, verdad, tal vez te han afectado, tal vez te han dañado, tal vez te han golpeado, tal vez te han ofendido. Bendito es el Señor, pero el rencor, la ira, el resentimiento tal vez han ahogado tu vida, han ahogado tu corazón. Tal vez en ocasiones tú lloras delante de Dios, no expresas palabras, pero lloras delante de Él por falta de perdón. Déjame decirte, bendito es el Señor, que Dios es un Dios amplio en amor. Dios es un Dios amplio en misericordia. Dios es un Dios amplio en abrazarte, en amarte, en limpiarte y en hacer todas las cosas diferentes. Solo encomienda tu vida a Él, solo acércate a Él con un corazón arrepentido, con un corazón, verdad, constrito y humillado ante su presencia, y verás cómo Dios te puede cambiar, verás cómo Dios te puede dar paz, verás cómo Dios te puede dar esa seguridad para que tú digas, yo he perseverado, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he ganado esta carrera. ¿Por qué? Porque se mantuvo perseverante. ¿Por qué? Porque muchos lo señalaban, porque muchos, verdad, lo azotaban, porque muchos, bendito es el Señor, lo ultrajaban, porque muchos querían asesinarlo, porque muchos, bendito es el Señor, le acusaban, pero Él se mantuvo perseverante. ¿Por qué? Porque Él dijo en una ocasión, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo ha hecho algo grande en mí. Ya no tienes que vivir para ti mismo, tienes que vivir para el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque en esa perseverancia
Dios te quiere encontrar. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi deber como predicador, mi deber como cristiano es darte una palabra. Mi deber como hijo de Dios es decirte, si no te arrepientes, si no enderezas tu camino, lo siento mucho, yo no puedo hacer nada. La palabra de Dios es clara. Si no dejas tu vana manera de vivir, y si no dejas, ¿verdad?, tu manera de vivir perdidamente delante de Dios, lo siento mucho, pero la palabra de Dios dice que el que persevera en su palabra, y no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, tomas una de las dos decisiones: o sirves a Dios o sirves al mundo, o trabajas para Dios o trabajas para el mundo y para ti mismo, o quieres ganarte el reino de los cielos o quieres verdaderamente vivir en una condenación eterna. Porque en el momento que nosotros partimos de este mundo, ya no hay oportunidad, ya no hay salida, ya no hay, ¿verdad?, nada lo cual te pueda ayudar a ganar esa salvación. Cuando este cuerpo terrenal muere, ya se acabó la oportunidad que tú tenías para llegar al reino de los cielos. Y eso donde lo miramos, eso lo miramos en la parábola del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios que desde que Lázaro murió fue al seno de Abraham, y desde que el rico murió llegó al infierno. Dos lugares, dos sitios son los que hay, nada más. No le busques otro, porque la oportunidad que tienes es ahora. Si caíste de la gracia, la oportunidad que tienes es ahora. Si, bendito es el Señor, no has caminado una vida en santidad delante de Dios, la oportunidad la tienes ahora. Bendito es el Señor. Si todavía no te has decidido entre tengo un pie adentro y un pie afuera de la iglesia, si todavía no te has decidido, la decisión es hoy, para que verdaderamente te acerques a Dios, para que verdaderamente conozcas a Jesús. Porque dice la palabra de Dios, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese momento del fin, ni tú ni yo lo sabemos. Ese momento del fin, cuando tú tengas un pie afuera y un pie adentro, dice la palabra de Dios que aquel que es tibio, dice que el Señor lo vomitará de su boca. No sirve vivir una doble vida delante de Dios. Lo que sí sirve es tomar la decisión de entregarle tu vida completa a Jesús, poder llegar a sus pies, poder arrepentirte, poder reconocerle como tu único y suficiente Salvador. Eso sí sirve para poder alcanzar la vida eterna. Eso sí sirve cuando nos acercamos con un corazón humillado y reconocemos, Señor, sé que te he fallado. Señor, tal vez llevo 2 años, 3 años que te he fallado, pero tu amor ha sido grande, tu misericordia ha sido grande. Sabes que hasta en eso Dios muestra su amor para con nosotros, que en ocasiones caemos de la gracia por meses, por años, por mucho tiempo, y Dios todavía nos mantiene con vida para poder acercarnos a Él en amor, en misericordia. Dios todavía nos mantiene con vida para poder nosotros, bendito es el Señor, acercarnos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Así que la palabra de esta noche, la que queremos dejar en tu corazón, es: ven a Cristo, ven a Él. Si has caído de la gracia, vuelve a casa. Sé que llegaremos. Vuelve a casa, sé que llegaremos. Vuelve a casa porque sé que llegaremos a la meta final. Vuelve a casa porque sé, bendito es el Señor, que vamos a llegar a esas moradas eternas que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin. Esto todavía no se termina hasta que Cristo diga, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa qué rango, qué categoría tengas en el evangelio. Tal vez tienes un día de haber aceptado a Cristo, tal vez tienes un mes, tal vez una semana, tal vez tienes un año, ya llevas 3 años, ya llevas 5 años, llevas 20 años, llevas toda tu vida conociendo del Señor Jesucristo. Sigue perseverando, sigue adelante. Si caes, vuelve a levantarte. Si caes, hazle como los apóstoles, sacude el polvo de tus pies y preséntate delante de Dios nuevamente. Si te sientes sucio, lleno de pecado, levántate, ponte en pie y preséntate delante de Dios nuevamente, porque su amor y su misericordia son grandes, porque su poder es grande para perdonarte. Así que si perseveras hasta el fin, llevas 20 años, llevas 30 años en el evangelio, llevas muchos años sirviendo a Dios, sigue adelante, sigue caminando, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla, sigue adelante en los pies de Cristo, en el camino del Señor, y verás que la recompensa está segura, y verás que la victoria está segura. No
no sueltes ese arado, como dice su palabra. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Así que no te sueltes de ese arado. Sigue mirando hacia adelante. Sigue surcando el reino de los cielos con el mensaje de la palabra de Dios. Y verás que la recompensa que Dios te da es incomparable. Y verás que la recompensa que Dios te dará no tiene comparación terrenal. Nadie puede, bendito es el Señor, comparar la recompensa que Dios tiene para ti. Porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Así que esta palabra es la última que te dejamos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en todo lo que Dios quiere darnos, este será salvo. No todo el que diga Señor, Señor, en tu nombre profeticé, aunque era de mentira, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros. Eso no. Eso Dios te lo dio. Eso papá Dios por su amor y su misericordia te lo puso en tus manos. Úsalo, trabaja para Él, vive para Él. Pero en ocasiones analiza tu vida espiritual delante de Dios y pregúntate, ¿estaré viviendo en santidad delante de Dios o no lo estaré haciendo? Así que mi amado amigo y hermano, amén, mi amado hijo pródigo de papá, porque en ocasiones hay muchos que califican para hijo pródigo, comiendo algarrobas ahí en el mundo y la mesa servida, comiendo porquería ahí en el mundo y la mesa en casa de papá servida con alimento. Así que Dios tiene todavía esa misericordia para con cada uno de nosotros. Dios todavía nos ama. Dios todavía nos ha mostrado su amor y su misericordia. Así que no lo desaproveches. Sigue adelante, sigue luchando, sigue batallando, sigue buscando más del Señor. Sigue pidiéndole perdón a Dios, que eso te va a llevar a alcanzar el reino de los cielos. Así que en esta preciosa y bella noche nos despedimos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder traer un mensaje de su palabra, por la oportunidad que nos ha dado de poder hablar esta palabra. Sé que llegaremos y sé que tú llegarás si te acercas nuevamente al Señor. Así que el Señor te bendiga. Este fue tu programa Sendas de Vida Eterna. De parte de Iglesia Evangélica El Remanente te decimos: Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde y Dios te dé una palabra para que vuelvas a Él. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios te bendiga. Una vez más, 832-805-4758.